damos gracias a Dios por su poder y su presencia. No es fácil, hermanos, no es fácil poder cantar estoy bien con mi Dios en momentos de oscuridad. No es fácil decir estoy bien con mi Dios cuando las cosas no son como yo quisiera, pero Dios nos lleve a eso. Dios nos lleve a esa plenitud de decir, Señor, estoy bien contigo. Así que el Señor bendiga y nos lleve a todos a poder tener esa certeza en medio del dolor, porque yo sé, hermanos, sé que las historias que conozco, aún las que desconozco, pero en las que puedo acompañar, sé que no ha sido fácil, pero también sé que el Dios que tenemos tiene toda la capacidad, no solo de transformar lo que está pasando, sino de cambiarnos en el momento que estamos viviendo. Así que Dios nos lleve a estar bien con Él. Quiero pedirles, hermanos, que hablemos, ahora vamos a 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a regresar a Corintios, hermanos, y hablando un poco de estar bien con Dios, implica una madurez, implica un crecimiento, hermanos. Y para la madurez y el crecimiento necesitamos disciplina. Necesitamos ser hombres y mujeres con disciplina. Y no es tan fácil, no crea que aquí yo me las sé todas, pero es lo que hoy, a lo que Dios hoy nos va a llevar. Hemos terminado el capítulo del 1 al 4, desde enero, ¿se acuerdan? Del 1 al 4, y estuvimos hablando de la unidad, hermanos, en la iglesia, y cómo Pablo señala la importancia de entender quién es Cristo y quiénes somos nosotros para poder amarnos. Pero ya después Pablo va a empezar, hermanos, a hablar de asuntos importantes, un tanto externos que estaban causando una problemática en la iglesia, y a partir de este capítulo hay asuntos de carácter disciplinario. Y déjenme, yo sé que siempre les digo, este pasaje está bien difícil, pero de verdad este pasaje, hermanos, no sé en qué nivel le puedo poner, si está en el top 5 de los pasajes complicados, no para interpretarlo, pero sí para exponerlo, porque es un lugar donde Pablo habla con mucha seriedad, con mucho enojo al respecto, y vamos a leerlo, porque este capítulo comienza con el reclamo a la iglesia de una pasividad, de un ¿por qué no estás haciendo algo cuando deberías de hacerlo? Fíjense lo que estaba sucediendo. Del 1 al 3 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Había una problemática que seguramente le llegó a Pablo, entonces Pablo empieza a tratar punto por punto las situaciones que estaban pasando en la iglesia en Corinto. Y una de las más urgentes era que había una problemática, hermanos, de incesto. Es decir, había un hombre que estaba teniendo una relación con la esposa de su padre, muy probablemente no era su mamá, y algunos comentaristas mencionan que en aquel tiempo el padre podía casarse en muchas ocasiones, o el griego era más cruel que el judío, es decir, desechaba a la mujer y se casaba con otra, y desechaba a la mujer y se casaba con mujeres más jóvenes. Entonces muy probablemente eso era muchísimo más común de lo que nosotros ahorita lo pudiéramos ver. Ahorita se nos hace una cosa terrible y muy lejana, pero en aquel tiempo, por la forma en que ellos vivían, pudiera ser aún más común, pero
Pablo es tan fuerte que dice, oye, ni siquiera los que tienen una vida inmoral sexual lo ven como algo correcto, y está pasando en nuestra iglesia. Hay una persona que está viviendo en una inmoralidad sexual y nadie dice nada. Eso era lo que más le causaba sorpresa a Pablo. Tenemos a la persona que está fallando y que deliberadamente, hubiera venido a la escuela dominical, hermanos, pero que deliberadamente está teniendo una práctica incorrecta dentro de la iglesia, y eso era muy sorprendente, porque a lo mejor en nuestra cabeza es cómo puede un cristiano, o si es un cristiano realmente viviendo eso. No me voy a meter ahorita en esta predicación en eso, pero Pablo, él dice, eso es muy sorprendente, pero más me sorprende que ustedes, miren, se hagan así, que no ven nada, y que todavía se jactan y dicen, no, es que nosotros no somos quien para juzgar, ¿verdad? O nos hacemos de la vista gorda porque Dios nos ha dado libertad, y pues cada quien puede usar su libertad como esa persona quiera. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que esto se permita y todavía se permite, y se sienten orgullosos? Sienten que la iglesia está súper bien, porque vamos a ver más adelante, la iglesia jactándose de que son personas que conocen mucho la escritura, que tienen dones y que hacen y desarrollan y son una iglesia de ejemplo, y resulta que hay pecado severo entre ustedes, y eso le damos la espalda y pobrecito, y no lo tocamos. Y hermanos, este mensaje es bien duro, por eso les dije que es complicado, porque hablar, hermanos, de disciplina es hoy día muy difícil, porque hay una línea muy delgada entre tolerar, entre condenar y entre hacer un justo juicio. Hay una línea muy delgada entre hacerme la vista gorda y mostrar gracia. Hay una línea muy delgada entre condenar a una persona o ayudarlo a llevar al arrepentimiento. ¿Me estoy explicando? Es como esta línea donde, ¿cómo le hago? No sé cruzarla, y cómo le digo que está mal, y me va a decir, ¿y tú quién eres para meterte? Y entonces, hermanos, algo que necesitamos entender, o el primer mensaje que yo quiero que quede claro, hermanos, es que Pablo nos está diciendo aquí que la santidad es comunitaria. No es individual. No puedo decir, pues yo sí estoy muy bien, yo estoy bien con Dios y yo le estoy echando ganas y estoy renunciando al pecado. No sé, la iglesia, pobrecitos de ellos, yo sigo con mi vida. El hecho de que la iglesia existe, hermanos, es para ayudarnos a crecer espiritualmente y a crecer en santidad. La santidad no se da de manera solamente individual, sino también se da en el entender que si mi hermano está cayendo o está yéndose al precipicio por un pecado o por una falla, tengo el llamado de llevarlo a restaurarse. Y a veces esa restauración implica disciplina, implica hablar, implica ser honestos. Uno de los pasajes más malentendidos, creo, hoy día en nuestro siglo, es cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y con eso, esa es nuestra bandera, hermanos, de que si sabemos de un hermano que no está haciendo las cosas bien, que hizo un fraude, que está viendo de manera incorrecta a las mujeres, o una hermana que está creando un chisme, y yo no soy quien para juzgar. Jesús nunca dijo, hermanos, que no juzgáramos, porque Jesús también dijo, cuidado de los falsos maestros, y por sus frutos los conoceréis. Y la pregunta es, ¿cómo examinas un fruto si no evalúas? ¿Cómo examinas o cómo sabes que alguien es un falso profeta o un fariseo si no evalúas? Jesús no dice, no veas nada y no hagas un juicio, sino dice, con justo juicio. Y eso habla, hermanos, e implica de que cuando yo sé o alguien me confiesa que está cayendo en algo incorrecto, hermanos, es un llamado a hacer un análisis en amor.
porque la disciplina tiene que ver con el amor. Más bien, Jesús demanda un juicio que se basa en las apariencias, es decir, no tengo información, pero yo estoy segura que esa persona está haciendo eso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Y hacemos un juicio previo de eso, o un juicio hipócrita, un juicio donde yo estoy llevándote a buscar que te arrepientas, pero sé que mi vida está muchísimo peor que eso. O también Dios demanda a aquellos que tienen un juicio severo o implacable, es decir, no un juicio para que la persona cambie, sino un juicio para hacer sentir tan mal a la persona que la persona no quiera regresar. O un juicio como legalista, donde yo me siento superior y tú eres el pecador y yo no. Ese es el tipo de juicio, perdón por usar tanto esa palabra, que Dios nos prohíbe tener. Pero Dios nos llama aquí, según lo que dice Pablo a los Corintios, no podemos hacernos de una vista indiferente ante realidades que pudieran estar pasando o que tú sepas y decir, no, es que a mí no me corresponde, que Dios trate con él. El modelo bíblico, hermanos, es que somos miembros de un solo cuerpo y si un miembro se pierde o se extravía, afecta a la iglesia. Y la contribución individual a la iglesia es de todos y somos llamados, hermanos, a no ser indiferentes. La sorpresa de Pablo no solo fue el error de aquel hombre, la sorpresa de Pablo fue que la iglesia se jactara de decir, sigue con nosotros a pesar de lo que está haciendo y no hemos hecho nada al respecto. Qué duro, hermanos, porque esta persona lo que necesita es una restauración. Dios nos ha llamado, hermanos, este es un mensaje, y quiero que quede bien claro, hermanos, es un mensaje pleno para la iglesia. Y Pablo va a empezar a hablar qué se tiene que hacer para la restauración. En el caso de este hombre, hermanos, fue algo muy severo, porque dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, sé que este es el pasaje complicado porque Pablo pide una expulsión. Pablo dice que lo saquen. Y luego la expresión todavía asusta más, que lo entreguen al diablo y ya, a ver. Pero si se fijan, hermanos, tiene algo bien interesante. La expresión de Pablo es que este hombre necesitaba ser retirado, pero la estrategia de esta disciplina sería que mientras él estuviera lejos, la oración por él sea que él sea alcanzado mientras está afuera. Es decir, no fue una actitud de ustedes son mejores, quiten la suciedad, sáquenla de ahí y a ver cómo le va. No, es la estrategia particular. Es porque esto no es como una enseñanza, digamos, global en el sentido de que nos toca hacer lo mismo. Sin embargo, Pablo, al invitar a sacar a este hombre, era para salvación de su alma. Dice, para que se destruya su carne, es decir, ese pecado que había en la persona y que lo practicaba deliberadamente, fuera destruido y pudiera encontrar salvación. Toda corrección, hermanos, toda disciplina tiene la intención de que la persona lo entienda. Aquí los padres yo creo que pueden decir amén, ¿verdad? Porque saben que toda disciplina que ustedes pongan es con toda la intención de que los hijos agarren la onda, ¿verdad? Digan, o sea, te voy a prohibir, pero para que entiendas que no es por ahí. Eso mismo es lo que Pablo estaba invitando a hacer en este hombre. Y hermanos, este mensaje tiene que ver no con la forma en que se dio, sino con la necesidad de saber, hermanos, que nuestra iglesia necesita a veces disciplina. Y ahorita tenemos una situación muy complicada, no en la iglesia, no les voy a contar un chisme, sino tenemos una situación en iglesia general de siglo XXI, que si alguien comete algo, hace un fallo y
la iglesia lo pone en disciplina, la persona tiene toda la capacidad y todo el derecho de decir, me voy a otra iglesia, ¿verdad? No voy a aguantar, me voy a otra iglesia. Y se nos olvida de pronto pasar el proceso, hermanos, que es necesario para ser transformados, que es la disciplina. Este hombre necesitaba pasar un proceso alejado, pero muy probablemente, hermanos, si usted reconoce su pecado o si alguien más lo lleva a identificar los errores y las fallas con las que usted está luchando, muy probablemente la disciplina sea restauración, consejería, acompañamiento. Hay personas a las que sé que tengo que estar preguntando ¿cómo estás luchando en esta área de tu vida? Tienen que estar rindiendo cuentas con alguien de cómo van. Esas pueden ser disciplinas, no es algo duro. La disciplina es, no, o sea, me refiero a que no está severa en casos como este. Sin embargo, sí estamos llamados a vivir procesos, hermanos, donde sepamos que cometimos un error y hemos sido llamados a ser transformados y que el amor más grande que alguien puede tener por ti es hacerte ver que no está bien. Y les platico, creo que una de mis debilidades más fuertes como pastora, y si pueden orar por mí, es precisamente ese miedo a confrontar. ¿Por qué? Porque tengo miedo que te enojes, tengo miedo que te vayas, tengo miedo que digas, ay, ¿tú qué? Y me saques mis trapitos también, no sé. Creo que una de mis debilidades como pastora de esta iglesia es que me da miedo decir, hermano, lo que está haciendo no está bien. Eso no está bien. Pero sé, a mí Dios me llamó primero a través de este mensaje, hermanos, de que sabemos que la iglesia, para que sea sana y crezca, es que tú tengas la sabiduría y la humildad para escuchar. Y a mí y a ti también te den la fuerza y la sabiduría para encaminar a alguien que no está haciendo las cosas bien. Vivimos en un mundo donde son mis derechos, no te metas. Pero en el mundo del cristianismo los derechos se los has entregado a Cristo y se trata de ser restaurados por Él. Y no está fácil a veces. La disciplina, hermanos, tiene que ser amorosa, es decir, el hecho de que una iglesia aplique disciplina, se ejercita el amor. Y a veces no es fácil de verlo, pero yo te invito a que entiendas la disciplina como Pablo, aunque fue muy severo, la misericordia y la gracia siempre estuvo presente. Es correctiva y esperanzada, es decir, toda disciplina es para un cambio de transformador y no para que la persona salga huyendo o salga herida. Entonces debemos de también saber hacerlo. Amada iglesia, si tú crees que estás luchando con un pecado, no se trata de darte una evidencia aquí de eso, no se trata de hacerlo público y que todos te regañen, pero se trata de entender que Dios necesita que nuestra iglesia busque todos juntos una santidad y empezamos a caminar juntos en ella. Y si tú tienes buenos amigos aquí o si quieres ser un buen amigo, estás llamado a decir, por ahí no es. Y luego Pablo dice, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Es decir, ustedes están creyendo mucho y la verdad es que lo están haciendo mal. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, necesitamos entender que envanecernos y decir, no, aquí no le decimos nada a nadie para que no se sienta, no es la manera. Tienen que cuidar que la levadura, que en este caso es el pecado, no crezca. Tienen que cuidar como iglesia,
tanto individualmente como colectivamente, que la levadura era un químico, bueno, se hacía como un químico para hacer crecer el pan, pero no era el polvo. Estaba leyendo que quitaban un pedazo de la masa, dejaban que ese pedazo se echara a perder y después ese pedazo lo ponían en el pan y eso hacía que el pan se extendiera. Entonces, digamos que eran como bacterias que hacían que el pan se extendiera. Y por eso Pablo dice, quiten eso que contamina y que está haciendo crecer y que, hermanos, es un dominó. Si yo veo que a una persona, y los que tienen hijos lo van de saber, si no regañas a un hijo porque no levantó el plato, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque si no le dices nada a él, pues a mí tampoco me van a decir, y entonces se va el efecto dominó. Y entonces por eso es importante, hermanos, detener eso. Y Pablo dice, no pueden seguir con la levadura porque va a echar a perder toda la masa. ¿Y qué creen? Ustedes son una masa nueva. Son una masa limpia que Cristo ha limpiado y ha hecho de algo viejo algo nuevo. Hoy, hermanos, venga a la escuela dominical, por favor. Estuvo muy buena. El hermano Simón es maestro. Y estuvimos hablando de la gran diferencia, hermanos, que es. Y los voy a dejar así para que se lo lleven a platicar mientras comen en sus casas. La diferencia es, ¿puede habitar Cristo en un corazón pecador? ¿Sí o no? O, esa pregunta la hacía Juan Wesley. ¿O puede habitar Cristo en un corazón que lucha contra el pecado? ¿Pueden ver la diferencia? O sea, ¿puede habitar Cristo en alguien que dice, pues ya, así soy, así nací y así me quedaré? O Dios nos llama a que tengamos un corazón que sé con lo que batallo, pero estoy luchando en no ser eso. Y hermanos, no hablamos de adulterio nada más o de adicciones físicas, hablo de la mentira, del orgullo, de la soberbia, hablo de la envidia, hablo, hermanos, del chisme. ¿Dónde habita Cristo o en qué corazón habita el Señor? Y si yo permito que esa levadura siga, crece y crece y crece hasta que me doy cuenta que estamos fríos espiritualmente. Y la estrategia, hermanos, que Pablo nos da, voy a leer, no me acompañes, aquí lo tengo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esta es la clave, hermanos, para toda disciplina y para entender que yo no soy mejor que alguien que está fallando. Porque dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si tú sabes que alguien está fallando, si un hermano ha dejado de venir a la iglesia, o si un hermano tú lo ves en la calle, porque Chihuahua no deja de ser un rancho, ¿verdad? Como dicen, y podemos ver a alguien haciendo algo incorrecto, dice la Biblia, busca restaurarlo con amor, entendiendo que tú puedes ser esa persona. Si yo tengo una actitud de yo jamás en la vida voy a hacer eso, mi disciplina, mi corrección y mi ayuda espiritual va a ser de un superior a un menor. Pero si yo restauro sabiendo que yo puedo ser igual o peor, o que a lo mejor mi lucha no es la misma, pero tengo otras luchas terribles, yo soy llamada, hermanos, a restaurar de una manera eficiente. Y la manera es autoanalizarme y decir, yo no estoy lejos de caer. Yo sé quién soy y sé qué puedo ser capaz de hacer sin Cristo. Y esa, hermanos, es la forma en la que yo puedo restaurar a alguien más. Con espíritu de mansedumbre, entendiendo que no soy mejor. Y que si estoy detrás de un púlpito, hermanos, de verdad es por pura gracia. Pura gracia, hermanos. Decía un maestro no me acuerdo qué clase me daba, pero me acuerdo mucho de sus palabras porque decía, hablábamos de los pastores que han caído, de los pastores que cayeron en adulterio o cosas así, en el mundo en general. Y el pastor decía irónicamente, pues ellos porque ya los descubrieron, pero tú y yo
Si pusieran una bocina en tu cerebro o una pantalla y vieran todo lo que piensas o lo que ves. Ellos porque fueron descubiertos, decía. La realidad es que tenemos luchas. Y si voy a restaurar a alguien, hermanos, es porque sé que puedo ser yo. Que me tengo que considerar a mí mismo. Y que la otra persona no es peor que yo, ni más bajo que yo. Esa es la manera, hermanos, de una disciplina correcta. Y Pablo termina de una manera bien interesante. Pareciera que cambia el tema, pero no. Fíjense lo que dice el 9 al 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Híjole. Hermanos, fíjense bien lo que está Pablo diciendo. Les estoy diciendo que no se junten con gente inmoral sexualmente. Y entonces, pero dice, espérame. No te estoy diciendo que no te juntes con aquellos inmorales que no me conocen. No pongas una carga en la gente no creyente de pecado. Estoy diciendo que cuidado con aquellos que dicen ser y no son. Cuidado con aquellos que dicen ser y no hacen. Y Pablo es bien severo, hermanos, porque dice, con ellos, mira, ni te juntes. No está hablando, hermanos, y esta demanda no es para tu amigo, tu primo, tu sobrino, tu hijo, que no conoce a Cristo. Porque los cristianos, lamentablemente, les ponemos esa carga a los que no son cristianos, hermanos. ¿Cuánta gente usted se ha separado o usted ha escuchado así como, no, es que se hizo cristiano y ya luego me juzga y me dice que no puedo fumar y que no puedo ir a bailar porque a Dios no le gusta y me dice que no tengo que ir porque a Dios no le gusta? Hermanos, ellos no tienen temor de Dios. Y no puedo buscar que ellos vivan de una forma cristiana cuando no hay un amor por Dios. Pablo no dice, no les estoy hablando de ellos, porque dice, porque si hacia afuera, pues no te juntes con nadie, salte del mundo. El problema es, hermanos, cuando alguien que dice ser y no es deliberadamente. Repito, una cosa muy diferente es, y lo veíamos hoy en la clase, yo puedo ser una persona que batalla con el chisme, hermanos, pero en Cristo yo no soy una persona chismosa, en el sentido de que no vivo en eso, caigo en eso, lucho con eso, pero soy una cristiana que lucha con el chisme. O soy una persona que lucha con el alcoholismo, pero no soy alcohólica. Es diferente la vida cristiana, que sabes cuál es tu debilidad. O a lo mejor con el amor al juego o el amor a ganancias deshonestas, como dice la Biblia. Puedo luchar con eso, pero la intención es que tú no seas eso en el sentido de que no lo vives, no lo practicas, no gobierna tu vida. Y Pablo dice, cuidado con los que dicen que son cristianos y esto te está gobernando. El adulterio, la mentira, la doble vida. Cuidado con ellos. No se está metiendo con tu familia que no es cristiana. A ellos somos mucho más llamados a tolerar, hermanos, que a un cristiano que está viviendo una doble vida. Hermanos, Corintios es muy pesado porque Pablo es muy realista en cuanto a que la iglesia necesita tener disciplina y que somos llamados, hermanos, a hacer a abrir nuestros ojos ante la realidad, a restaurar en disciplina, a analizarnos de manera
personal, no solamente a quien está a nuestro lado, y a hacer una demanda correcta a quien dice ser cristiano. Somos llamados a ser luz, hermanos, y una vida cristiana. Y el regalo de la iglesia, hermanos, es ayúdenme. No puedo sola o solo con esto. Y la esperanza en Cristo es que justamente estamos para no juzgar en el sentido de ¿cómo tú, Ana Borunda, puedes estar batallando con eso? Es saber que sea cual sea tu lucha, yo tengo otra y vamos a caminar juntos. Y en ese espíritu, hermanos, quiero pedirles que nos acerquemos a la mesa sabiendo que a lo mejor hay luchas en nuestra vida. Vamos a entregarlas al Señor y vamos a pedirle perdón por aquellas cosas que probablemente estemos cometiendo deliberadamente. Y vamos a decirle al Señor, quiero pasar de ser alguien que comete tanto a ser alguien que lucha contigo para no ser esto. Quiero reflejar a Cristo. Termino con esto, hermanos. Tu vida y mi vida. Cuando tú decidiste darle tu vida a Cristo, no nos dieron algo a que firmar, pero si hubiera algo que firmar es, eres cristiano, eres llamado a reflejar a Cristo. Esa es tu razón de vida a partir del día que entregaste tu vida a Cristo. Eres llamado a ser como Cristo en la tierra. ¿Qué áreas de tu vida no están reflejando a Cristo? Vamos a entregarlas al Señor y vamos a aprovechar que hay comunión para pedir perdón. Así que quiero pedirles que abran su Biblia en el Salmo 51.